¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Lo que les voy a mostrar ahora es cómo instalar el OpenWRT, pero en un disco duro de una PC. Normalmente uno hace el Light Boot, que lo instala en un USB, y el OpenWRT bootea desde ahí. Lo enchufa en un puerto USB de una computadora, en este caso de una PC x86/64, y cuando bootea la computadora lo lee de ahí. Lo que vamos a hacer ahora es que lo lea desde el mismo disco duro, para que no dependamos de un pendrive. Eso básicamente nos da la posibilidad, qué sé yo, si queremos tener un mirror del disco donde tenemos instalado el OpenWRT, bueno, para mí es mejor, pero bueno, cada uno lo hace como quiere. Lo ideal en este caso, cuando trabajamos con un firmware OpenWRT en una PC, hay que buscar PCs que sean chiquititas, por decirlo de alguna forma, que no consuman tanto, porque si no, no tiene sentido tener un mamotreto, en este caso una PC, con OpenWRT con este firmware. Hay varias PCs, ya les voy a mostrar un par de imágenes, que son estas, hay un montón en el mercado, que son chiquititas y nos puede servir. Había una Kodak que estaba muy buena, que no consumía nada, que ya tiene su tiempo, tiene sus años. Esa máquina sería ideal para poder realizar este trabajo. Nos vamos al gráfico de vuelta. Básicamente lo que vamos a hacer es tener una PC con 32 GB, en la cual ahí lo que vamos a hacer, vamos a bootear un Linux livianito, un Phoenix, que va a estar conectado a un switch virtual, y ese switch virtual va a estar conectado o va a tener conectado también una máquina Ubuntu, que desde esa máquina vamos a acceder al GUI o al LUCI del OpenWRT. Cuando les explicaba recién lo de Phoenix, la primera vez que booteemos esta PC donde vamos a instalar el OpenWRT, ese Phoenix, como bien les dije, es ultra livianito, para nada pesado. Hay que hacer la misma analogía cuando creamos un pendrive USB y lo conectamos a una computadora física, que eso lo podemos hacer con Rufus, que yo se los voy a mostrar ahora. Y también les quiero mostrar cómo Linux ve los discos en su sistema operativo. Nosotros estamos acostumbrados normalmente a verlos en Windows como C, D, E, con letras. En Linux se ve de otra forma, para que vean que tampoco no es nada del otro mundo. Pero como pudieron entender, el escenario de trabajos es el siguiente, es un entorno virtualizado y no tiene nada del otro mundo. Recuerden, esto que está acá está todo virtualizado, hasta el switch que tiene conectados estos dos equipos que también están virtualizados, el Ubuntu y esta PC donde vamos a instalar el OpenWRT. Recuerden, el boot inicial va a ser con el Phoenix. Ese Phoenix, este que está acá, es una paginita, bueno, yo les dejo los links abajo, y tenemos que tener en cuenta qué versión de firmware vamos a bajar de OpenWRT. En este caso tenemos que bajar la versión x86/64, que es para PC, para computadoras, y si no me equivoco, esta versión voy a bajar. Entonces, ¿qué hacemos? Nos volvemos de vuelta al gráfico y tenemos que abrir nuestro Oracle VirtualBox. Bien, ahora estamos en el VirtualBox y estas dos máquinas que están acá arribita son las máquinas que, si nos vamos al gráfico, van a estar conectadas a ese switch virtual, van a estar en la misma red. Básicamente hago esto porque en un momento voy a tener que acceder vía GUI, vía LUCI al PC que tiene OpenWRT. Voy a mostrarles cómo se hace eso. Nos vamos a Settings y en Settings nos vamos a Network, y acá vemos que el OpenWRT o la PC donde vamos a instalar el OpenWRT está attachado a un internal network que tiene este nombre. Entonces este mismo valor lo vamos a tener que encontrar en el Ubuntu. Entonces nos venimos a Ubuntu, nos vamos a Settings, nos vamos a Network, y acá vemos que está attachado a una internal network y que tiene el mismo nombre. O sea que están en la misma red a nivel virtual. Otra cosa que quiero que tengan en cuenta, que esta PC que vamos a instalarle el OpenWRT tiene una capacidad de 32 GB. Eso es para que más adelante en el video ustedes sepan que nos va a ser de importancia, porque tenemos que hacer algunas cositas en el disco. Otra cosa que quiero que tengan en cuenta, nos vamos a Storage, nos vamos a esta partecita, y acá abajito tenemos que seleccionar con qué disco va a bootear por primera vez, por decirlo de alguna forma, esta PC. Recuerden que tenemos que bajar el Phoenix, esa versión ultra liviana de Linux. Entonces yo voy a utilizar esta versión, la 120. Significa esto que cuando le damos a estar acá arribita va a bootear ese Linux ultra liviano, que nos va a permitir realizar ¿qué cosa? Nos va a permitir realizar la instalación del OpenWRT. Ahora les voy a mostrar cómo sería en una máquina física. Les muestro en la máquina física y regresamos acá. Para hacerlo en una máquina física, como les dije recién, tenemos que generar un USB que sea booteable. ¿Y que sea booteable con qué? Con Phoenix, que es este Linux que es ultra hiper liviano. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Acá tenemos los ISOs. Yo bajé dos versiones como para ir testeando. Y acá tenemos Rufus, que nos permite hacer eso que les decía, crear un USB booteable. Hacemos clic en este. La verdad que no tengo ni idea. Y acá detecto un pendrive que es de 64 GB. Que es este que está acá, con la unidad F, que también se ve aquí. Seleccionamos y seleccionamos cualquier Phoenix. Este voy a seleccionar, el 120. Hacemos clic ahí, como pudieron ver, y le damos a Start. ¿Qué significa esto? Acá le damos todos OK, bueno, todo para adelante. ¿Qué significa esto? Que vamos a crear un pendrive
que va a ser booteable con este Linux ultra liviano y lo vamos a enchufar en el puerto USB de una máquina física y vamos a bootear de ahí. Y ustedes van a ver cómo es el proceso. Recuerden, esto lo vamos a hacer en un entorno virtual, pero esta partecita quiero que la veamos desde ese lugar. Más que todo para ver cómo es la estructura de los discos, para que vean cómo Linux ve los discos básicamente y cómo ve las particiones de ese disco. Bueno, ahí está, estamos con el proceso. Listo, ya termino. ¿Qué tenemos que hacer acá? Cerramos el Rufus y sacamos nuestro pendrive de nuestra computadora. ¿Qué hacemos ahora? Básicamente nos vamos a la máquina física donde vamos a instalar nuestro OpenWRT y vamos a bootear el Phoenix para poder realizar ese proceso. Pero quiero que vean eso solamente en la máquina física. Seguimos con el video. Bien, acá estamos en la máquina física. Acá tenemos el pendrive que acabamos de generar hace un ratito. Lo enchufamos en el puerto USB. Bien, ahí lo pudimos conectar. Lo que vamos a hacer ahora es prender la computadora y entrar al modo de booteo. ¿Para que bootee desde dónde? Desde el pendrive. Prendemos la compu y apretamos F2 para entrar a ese modo de booteo. Apretamos F2, básicamente vamos a entrar a la BIOS en este caso y nos vamos acá abajito donde dice Boot Menu. En Boot Menu nos va a aparecer un pendrive, que sería este que está acá abajito, y le damos clic. Le damos clic y ahí vamos a ver que entramos al Live System, por decirlo de alguna forma, de este Phoenix. O sea que vamos a levantar nuestro Linux livianito desde acá. Recuerden, esto es para que ustedes vean cómo Linux ve los discos, pero recuerden, lo vamos a hacer sobre una máquina virtual. Ahí empieza el proceso. Bueno, ahí está el prompt, voy a hacer un clear para que lo podamos ver mejor. Y voy a tipearles lsblk. Y a ustedes van a ver ahí, voy a tratar de aumentar un poquito más ahí, de que tenemos, acá como pueden ver, tenemos el disco duro que hace referencia al disco físico. Y acá vemos que tenemos un montón de particiones. SDA1, SDA2, SDA3, SDA4, SDA5, SDA6. Esto es así porque en esta computadora yo lo tengo así porque tengo un dual boot si no me equivoco. Vamos a ejecutar el siguiente. Voy a hacer un clear para que se pueda ver mejor. Y voy a ejecutar el mismo comando "-f". Y ahí van a ver los file system que tiene estas particiones de este disco. Como pueden ver es variado: NTFS, X4, una partición de intercambio, bueno, etcétera, etcétera. Pero esto quiero que lo vean porque, recuerden, el disco lo va a definir el Linux como SDA. Y cada una de esas particiones que tenga ese disco lo va a definir como SDA1, SDA2, SDA3, SDA4, SDA5, SDA6, etcétera, etcétera. Es como en este caso, que tenemos 6 particiones. Ahora vamos a seguir en lo que es la parte virtual, pero lo hice para que entiendan y vean, para que entiendan cómo ve Linux los discos. Así que bueno. Bien, ya pudieron ver cómo se hace en una máquina física, pero lo voy a hacer en una máquina virtual porque tengo un problemita con los drivers en la máquina física. Bueno, acá estamos en la máquina donde vamos a instalar el OpenWRT, le damos Start y acá bootea el Phoenix, este Linux ultra liviano. iLight Boot. Recuerden, el Light Boot lo pueden usar en diferentes distribuciones de Linux, Ubuntu, Debian. Lo que pasa es que este Phoenix es muy livianito, o sea, te levanta ahí el toque. Bueno, ahí ya tenemos prompt, voy a hacer un clear y ahora lo que tenemos que hacer con un wget, tenemos que bajar la imagen esa que yo les mostraba hace un ratito de la página de OpenWRT. Es una imagen que está comprimida adentro de un archivo GZ. Bien, si no me equivoco está bien. Tenemos que bajar el paquete ahí. Si no me equivoco en la sintaxis. Apretamos Enter. Sí, estaba bien. Se baja esa imagen que está comprimida en un archivo GZ. Hacemos un ls y ahí está. Lo que tenemos que hacer es descomprimirla. Lo descomprimimos de la siguiente forma. Voy a utilizar la sintaxis del anterior comando. Y para hacerlo lo tenemos que hacer de la siguiente forma. gzip -d. Hacemos un ls, ya se descomprimió y ahí está la imagen. Esa imagen es muy parecido a la clonación que utilizamos cuando tenemos que clonar, valga la redundancia, un disco a otro disco. Esa imagen o esa clonación puede tener muchas particiones. O sea, es como que esa estructura se mantiene. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a copiar esa estructura que tenemos en el archivo .img en el disco que tenemos acá. Recuerden, como pudieron ver hace un ratito, en la parte física, al disco físico Linux lo denomina como SDA. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Tenemos que ver información del disco lsblk. Ahí vemos que tenemos el disco físico que es este, SDA. Voy a hacer un ls -f. Voy a hacer un clear acá. El "-f" hace referencia a que les muestra qué particiones tiene y qué sistema de archivos tienen esas particiones. Básicamente lo que pudieron ver recién en la máquina física. Entonces lo que vamos a hacer ahora es escribir esa imagen, ese archivo.img. ¿Dónde lo vamos a escribir? Lo vamos a escribir en el disco. Y como pudieron ver en el disco,
hace referencia a SDA. Si hacemos, a ver, voy a ver si en el "-F", dame un segundo, está bien. Lo que vamos a hacer, como les dije recién, pegar esa imagen en el disco SDA. Voy a hacer un clear para que lo puedan ver mejor acá. Y tenemos que tipear el siguiente comando. Ese es el comando, como pueden ver, es dd if igual a la imagen que acabamos de descomprimir y lo vamos a copiar en el disco SDA. Recuerden que en Linux todo se relaciona con archivos. Un pendrive es un archivo, un disco es un archivo. Cuando digo archivo es una estructura de un sistema de archivos. Está relacionado siempre con eso. Por eso acá ustedes ven of igual /dev /SDA. ¿Qué significa esto? Que a ese disco le vamos a instalar una imagen que tiene una determinada estructura y esa estructura pueden ser particiones o lo que sea. Recuerden, es el mismo concepto de clonación de un disco a otro. Cuando tenemos que clonar un disco magnético viejo a un disco SSD nuevo, tenemos que copiar la estructura tal cual como es. Y esa estructura está dentro del archivo IMG. Listo, entonces ahora vamos a hacer un ls blk. Van a ver que ahora el SDA tiene dos particiones, el SDA1 y el SDA2. Si yo hago "-F", vamos a ver que uno está relacionada al kernel, por decirlo de alguna forma, al sistema operativo, y el otro está relacionado al rootfs. Y como pueden ver, también acá nos dice el sistema de archivo que utiliza cada una de esas particiones, que como pueden ver es el X4. Voy a hacer de vuelta el ls blk solo, y ahí podemos ver que la segunda partición tiene 104 megas. ¿Qué significa esto? Que no estamos utilizando la capacidad total del disco. Recuerden que yo les dije que el disco tenía 32 GB. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que entrar a una funcionalidad que tiene Linux, que es el fdisk. Es muy parecida a lo que tiene Windows con el DiskSpark. Ahí les muestro, miren cómo sería en Windows. Abrimos una ventana como cmd, DiskSpark, perdón. Y ahí está, como pueden ver es la misma garcha. Lo mismo que hacemos con los discos en Linux, lo hacemos en Windows, pero con esta funcionalidad. Le pongo un exit y volvemos de vuelta al Linux. Voy a hacer un clear acá. Y ahora vamos a entrar a esa funcionalidad y que trabaje sobre el disco en cuestión, que es un solo disco de 32 GB. Entonces, fdisk dev SDA. Ahí entra a esa funcionalidad que es muy parecida a la de recién. Y lo que tenemos que hacer es modificar la partición 2 para que termine en el último sector de ese disco. Entonces lo tenemos que hacer de la siguiente forma. Acá apretamos P para ver las particiones en uso que tenemos. Tenemos dos. Y acá podemos ver los tamaños. Algo muy parecido al comando que vimos recién, lsblk. Pero en este caso, en esta subfunción, por decirlo de alguna forma, de administración o configuraciones de disco. ¿Qué nos interesa acá? Que esto empiece en el sector este, en el 33.792. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que borrar una partición, que es la segunda. Esa partición segunda, si no me equivoco, uno ahí puede instalar la cantidad de paquetes que crea necesario. Puede instalar millones y millones de paquetes. Por eso no está bueno que se quede con esa estructura que ya viene de fábrica, por decirlo de alguna forma, que es de 104 megas, o sea, una garcha. Apretamos 2 acá para borrar la partición. Recuerden que apretamos D, después 2. Ahora N, para crear una nueva partición, tenemos que poner acá primaria. Y tenemos que elegir qué partición, la 2. Y acá tenemos que poner 33.792. Que sería el primer sector de esa partición. Recuerden que esto es importante, porque si lo ponen mal, revientan todo. Apretamos Enter y acá nos pregunta el last sector. Por defecto vamos a poner el último sector de este disco, así que apretamos Enter. Acá ponemos que no. Y acá escribimos lo que acabamos de configurar, pero todavía no estaría terminado esto. Entonces apretamos un W y salimos. Volvemos al prompt tradicional. Hacemos un clear. Y ahora lo que tenemos que hacer es chequear la estructura de esa partición. Recuerden que la partición que íbamos a aumentar era la SDA2, la que tenía 104 megas. A ver si acá vemos algún cambio. No, acá bueno, acá ya lo vemos al cambio, pero todavía no está realizado. Recuerden que recién decía 104. Bueno, acá ya dice 32, pero todavía eso no es así. Tenemos que ejecutar el siguiente comando, que es para que chequee la estructura de esa partición, que es este. Hace el chequeo, está todo perfecto y vamos a hacer lo mismo con el siguiente comando, que en realidad este es el comando que le hace el resize, por decirlo de alguna forma, a esa partición. Este comando, recuerden que sirve para aumentar o achicar las particiones de un disco. Es muy importante el comando que voy a mostrar ahora, por eso si están en Linux tengan cuidado cuando lo
utilizan resize 2 fs. ¿Y a qué hace referencia? Que va a hacerle un resize, una modificación a la partición 2 que estamos por configurar. En este caso por agrandarle el espacio. Listo. Hacemos un ls blk y ya estaría. Ahí vemos que ya tenemos 32 GB. La del kernel que quede en 16 MB, no me importa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que apagar la máquina, por decirlo de alguna forma, desconectarle el pendrive y que bootee desde el disco. Y cuando vean que bootee el disco, van a ver que bootea desde el OpenWRT. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Yo acá, si quiero, vengo acá y cierro así de pecho. Power off the machine. Y ya está. Y entonces, ¿qué hago ahora? Ya que voy prendiendo la máquina Ubuntu. Y la máquina donde ya he instalado esa imagen en el disco de 32 GB, que tiene esas determinadas particiones, la puedo prender. Y miren lo que pasa. La prendo. Ah, hubo un problemita acá. La voy a apagar de vuelta porque me olvidé de que, a ver si se dieron cuenta de que me olvidé, me voy a Storage, me voy acá y tengo que sacarle esto. Entonces ahora ya no bootea más desde el ISO, desde el Phoenix S livianito, le doy a Start y ahora ya debería arrancar el OpenWRT. Ahí está, arranco el OpenWRT. Que vaya booteando, que vaya haciendo lo que tenga ganas de hacer. Nos vamos al gráfico. A este Ubuntu ya lo booteé, que está conectado en la misma red. ¿Qué significa? Que como están en la misma red, esta PC de la derecha que tiene OpenWRT, que ahora es un router, le va a dar un IP que está en el segmento 192.168.1.0/24. Entonces nos vamos al Ubuntu, me logueo. Voy a abrir un Firefox. Y ahora lo que vamos a hacer, miren, ya recién como estuve probando, pongo 192.168.1.1 y accedemos al Lucy. Le damos un login, pero lo que quiero que vean es esto, la capacidad, que eso normalmente se ve con claridad. Denme un segundo, lo vamos a ver acá en software. Acá ven, espacio libre 33,9, o sea que está relacionado con los 32 GB que acabamos de modificar. Quiero ver si acá en la página esta principal se ve, donde estuvimos metiendo manos, overview. Miren, acá está, storage, disk space, 31,58 y estamos usando 18,54. Está bien, perfecto, está bien. Capaz que acá en software suma la partición libre que hay en la parte del kernel, que ustedes pudieron ver, más la parte libre de la otra partición. Pero como pueden ver, esto se puede instalar tranquilamente en una máquina física. Acá yo lo hice en una máquina virtual porque era más fácil. Como tuve problemas con una máquina física y sus placas de red que no me lo detectaba el driver. Pero ya está. Ya tiene una máquina física con su OpenWRT en el disco. Y, por ejemplo, nos vamos a la parte virtualizada del OpenWRT, que es esta. O unifconfig br lan. Y ahí está, 192.168.1.1. Y para que vean que no le estoy mintiendo, nos vamos acá, vamos a ver a interfaces. Tiene que haber alguna parte donde muestra los equipos conectados mediante DHCP. Acá está, me parece. Acá está, la 184, que es una Ubuntu, para que vean que este switch virtual funciona, que está bueno. Nos vamos al Ubuntu, que era este que estaba acá. Nos vamos a una terminal, hacemos un ifconfig. Me va a tirar error porque tengo que instalar. Ah, no. No me va a tirar error. Y acá ven, la 184, que es esta que nos dice la tabla de DHCP del router. Así que bueno, estimados, como pudieron ver, no es nada del otro mundo. Para realizar una práctica está bueno. Traten de buscarse alguna PC x86/64 que no consuma tanta energía. Hay muchas dando vuelta. Había una que estaba muy buena, que no sé dónde la guardé. Es que si no me equivoco era una Kodak. Sí, una Kodak. La empresa que hace cámaras una vez hizo una máquina muy chiquitita que estaba muy buena para este tipo de giladas. Así que bueno, para ir resumiendo, instalamos el OpenWRT en una PC, pero ¿qué hicimos antes? Booteamos un Linux liviano en esa PC, bajamos la imagen de x86/64, la copiamos en el disco y recuerden que esa imagen tiene una estructura. Esa estructura son particiones. Entonces es como que hicimos un clonado, por decirlo de alguna forma, como cuando
cambiamos un disco magnético a un disco SSD. Copiamos la estructura total, por decirlo de alguna forma, la copiamos en el nuevo disco. En este caso, el .img lo copiamos en el SDA. Recuerden que en Linux a los discos lo detecta como SDA y a las particiones sería SDA1, SDA2, etcétera, etcétera. Y bueno, básicamente eso. También pudieron ver la partecita en la máquina física de cómo se ve y que también es lo mismo. Se ve el SDA, que hace referencia al disco físico completo. Recuerden. Y después las particiones las hace referencia, como bien dije, como ya dije, como 80 veces, SDA1, SDA2, SDA3, etcétera, etcétera. Así que bueno, estimados, les dejo un abrazo grande y no olviden de suscribirse a mi canal. Chau, chau.